Momentos que determinan cómo somos y la forma en la que actuamos. Conoce los eventos que marcaron la vida de nuestros invitados en Huellas Ocultas. Bueno, hoy tengo el gusto de recibir a Boris Izaguirre aquí en el estudio, periodista, presentador, guionista, escritor venezolano y también comparte su corazón en España. Buenos días y bienvenido. Gracias por madrugar por nosotros. Todo lo que tuve que hacer, desayuno, le dije café te lo tengo, la cachapa ya viene en camino Bueno, y aquí está. Evidentemente tu poder de convicción es increíble y estoy encantado de estar acá. Hace años que no me despertaba tan temprano para ir a un lugar, porque yo me puedo despertar temprano y me ducho y me voy a escribir, Sí. pero me sentía un poco como si estuviera volviendo al colegio Monte Carmelo, ¿entiendes? Porque es verdad que en Venezuela siempre nos acostumbramos a las 6 de la mañana a estar duchándonos y a las 7 empezar el colegio o el instituto. Sí. En España es distinto. En España yo es tuve que distinto, esperar para sí, desayunar sí. a las 9 de la mañana, digo, pero yo estoy aquí. Sí, bueno, es que en España, bueno, Barcelona, por ejemplo, que es porque Barcelona siempre marca la diferencia, Barcelona la gente a las 9 de la mañana empieza a trabajar, pero Madrid es a las 10. A las 10 de la mañana. Sí, 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 hasta Bueno, esa hora. Yo conseguí Sí. lugares a las 9, pero tenía que esperar Sí. hasta desayunar hasta las 9 de la mañana. Decía, Bueno, no puedo. yo ayer fui a vivir el momento ese de buscar la tarjeta SIM para poder tener línea de teléfono aquí. Y estábamos, Rubén y yo, sorprendidísimos porque a las 9 estábamos dando vueltas y todavía no había ninguna tienda abierta. Pero bueno, al final conseguimos una que nos sorprendió muchísimo. No te dejaba tener Wi-Fi. O sea, ¿cómo puede ser un lugar que te va a hacer el acceso a esa tecnología? Y de repente Rubén preguntó, ¿tiene Wi-Fi? Y le dijeron, no. O sea, y Rubén les dijo, pichirres. Que me encantó. Bueno, todavía hay camino por recorrer, ¿no? Sin duda alguna. Y fíjate, tú has tenido la oportunidad desde hace muchos años de tener acceso, eres un hombre de mundo, ¿no? Sí. Pero siempre está presente Venezuela. Sí, suena un poco petulante decir de ti mismo que eres un hombre de mundo, pero es la realidad. Yo siempre pienso que uno de mis sueños en realidad era que yo en efecto físicamente soñaba que de repente caminaba a la esquina de mi casa aquí en Caracas, en Santa Dubigis, donde estoy durmiendo estos días, que es la casa de mi papá. Caminaba hasta la esquina y de repente estaba en Nueva York, y de repente caminaba a otra esquina y estaba en Londres, y caminaba a otra esquina y estaba en otra ciudad. Ninguna de ellas fue en Madrid ni Buenos Aires, que al final fueron las ciudades que me acogieron y que hicieron ese impulso para que yo por fin pudiera cumplir ese sueño de trasladarme en el mundo como si estuviera en mi urbanización. ¿Comprendes? ¿Por qué siempre tenías? Porque, bueno, alguien puede tener, de alguna manera, pensar de que aquí, en donde nació, en el hogar, en el calor, digamos, de su casa, iba a tener o iba a pasar el resto de su vida. Pero tú siempre, fíjate, siempre querías salir. ¿Por qué? Probablemente formaba parte de mi diferencia, que ha sido muy, 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 muy rotunda y muy profunda en mí, y yo siempre he creído en mi diferencia. Y es, yo creo, uno de mis mensajes generales, que una vez que te reconoces como diferente y también te aceptas como diferente y sabes que eso es tanto una especie de condena como también una gran bendición. Como yo tenía eso tan claro, me parecía que probablemente mi casa, Caracas, se iban a quedar pequeñas, porque yo iba a seguir creciendo, ¿entiendes? No solamente físicamente, sino que también iba a crecer espiritualmente y con intereses intelectuales que también iban a desarrollarse muchísimo. Y probablemente dejarlos todos en un solo lugar no iba a permitir que se ampliaran de la manera en que se han ampliado. Entonces yo creo que en ese sentido me costó mucho explicarlo, pero también me parecía importante, porque a veces pensaba que de repente no iba a arraigarme en ninguna parte, porque tenía ese interés siempre de ir hacia afuera. Pero yo creo que eso al final fue una decisión complicada, pero me parece un logro bastante bien conquistado. ¿Cuándo estuviste o te diste cuenta tú que eras diferente? ¿Y a qué llamas diferencia? Bueno, yo creo que mi diferencia es que yo no pienso igual que la mayoría de la gente y tengo unos ciertos dones que no creo que tenga toda la gente y que he sabido reconocerlos. También evidentemente tengo una sexualidad que en ese momento marcaba una especie de límite donde esa diferencia era a veces incluso bastante contrariada, molestada y agredida. Y yo, claro, yo me ponía por encima de todo eso porque decía, no, es que esto es clarísimo para mí. Me imagino que formará parte de mi labor como persona y también como mi política y mi diplomacia, hacerle ver al resto de las personas que eso que a ellos les molesta tanto no es una molestia, es simplemente una diferencia. Y entonces yo creo que eso suavizó muchísimo las cosas. Es verdad que en mi casa
yo tenía siempre desde el primer momento, yo creo que desde el primer segundo, todo el apoyo tanto de mi madre como de mi padre y de mis hermanos. Y eso yo creo que también pues hizo que esa diferencia se convirtiera pues en una forma de hablar, de pensar, de ser, y que al mismo tiempo también tenía una cierta característica de gustar, de agradar, para poder también establecer ese cambio y esa política de que no pasa nada porque de repente no pienses exactamente como el resto de las personas. Ahora, ¿fuiste molestado y eso en algún momento afectó tu autoestima? No, nunca, porque mi mamá realmente yo creo que hizo un especial ejercicio para que yo no perdiera ese concepto de libertad que tenía de mí mismo y que lo expresaba a través, pues eso, de mi sexualidad, de mis decisiones, de las cosas que me gustaban, los libros que me interesaban, la música que me interesaba, las referencias que también me gustaba tener. Y en casa, ¿en algún momento hubo algún episodio donde tú tuviste que conversar cuál era tu orientación sexual o no? Bueno, se me ocurrió a mí porque estaba muy influido por Dinastía. Dinastía tenía un personaje gay, que es uno de los hijos de Blake Carrington, que vive un momento tremendo de que un novio que trae a casa, Blake Carrington, lo aplasta contra una chimenea y lo mata. Entonces, claro, es una situación súper traumática y dramática. Y en ese momento es verdad que muchas cosas de la homosexualidad se asociaban como a tragedias, ¿entiendes? Y tú lo veías así como que, bueno, porque es como una especie como disuasoria actitud, ¿entiendes? Yo creo de los medios de comunicación y de las ficciones de ese tiempo. Pero la verdad que yo pensé que podía no repetir la misma situación en la chimenea, porque no había chimenea en casa, básicamente, ¿no? Es en Caracas, no en Denver. Pero pensé que podía tener como una reunión con mis padres y organizarles, y como ya empezaba a salir con un chico estupendo que fue Fernando, y que Fernando fue como así como un primer novio que yo tuve aquí en Caracas, y me podía también presentarles a Fernando y decirles claramente pues un poco lo que pasaba en esta secuencia de Dinastía. Y entonces lo intenté hacer, lo hice, senté a mi mamá y a mi papá, que es un hombre fantástico que tú conoces perfectamente, me dijo, bueno, pero la verdad que siempre lo hemos sabido. O sea, como le quitó completamente todo el hierro a la situación. Entonces yo en el fondo tuve una especie como de reacción como molesto con mi papá porque me estaba fastidiando la secuencia que yo me había montado tan perfectamente bien. Yo desde niño siempre he estado escribiendo y siempre estaba imaginándome situaciones y escenarios. Sí, no, y además, fíjate que también tú mismo, bueno, te quisiste esconder esa situación y bueno, era claro en tu casa y tuviste el apoyo. No suele pasar, creo que fue armónico en tu caso. Bueno, porque ellos han sido siempre unas personas muy inteligentes. Mis padres son los verdaderos diferentes, pero también yo creo que lo inteligente en mi caso es que yo creo que mis hermanos también lo han hecho así, pero yo me di cuenta muy inmediatamente de que lo que a mí me interesaba no era ser como ellos, sino pertenecer a ese mundo que ellos ampliaban para mí, ¿entiendes? Y me parecía que era lo más interesante del mundo, estar lo más cerca posible de ese tránsito de que yo estaba en mi sitio, pero también iba al de ellos y volvía al mío y volvía al de ellos. Oye, Boris, te ha tocado, como hablamos, de estar en distintos lugares del mundo, pero incluso también desde el punto de vista mediático, ¿no? Si tú haces una evaluación de lo que ha sido, digamos, tu vida, porque una cosa es que esto ocurre en el entorno muy íntimo, ¿no? Pero has tenido que ser tú, compartir la forma como tú eres y lidiar con todo lo que es el público, ¿no? ¿Te ha costado, te ha pesado la fama o la has disfrutado? Yo creo que me ha dado disciplina. Siempre pienso en lo mismo. Yo soy una persona que no ha nacido disciplinado, pese a estar rodeado de gente muy disciplinada. Mi papá, con todo, que es una persona que es un poquito más spacey que como era mi mamá, es un hombre que todas las mañanas se levantaba a escribir. Es verdad que llegaba tarde a entregar su columna del periódico, pero la escribía todas las mañanas. Y yo me despertaba todas las mañanas con el sonido del teclado de su máquina de escribir, que es lo que yo siempre digo que es lo que me ha hecho a mí escribir. Ese sonido todas las mañanas era una especie como de compañía y era un despertar fabuloso. Y luego después cuando yo dominé también esa misma máquina de escribir y me vi un poco en esa misma situación, pues me pareció que había cumplido un ciclo que estaba un poco escrito para nosotros, ¿no? Yo soy heredero de mi papá, de alguna manera también soy un poco heredero de su talento y también soy heredero de ese tipo de disciplina. Pero mi mamá era una mujer muchísimo más disciplinada porque su cuerpo le exigía, por su profesión como bailarina, todos los días hacer una clase entera. Entonces ella y yo también me despertaba sabiendo que eso estaba pasando en mi casa y que mi mamá era un poco la persona que proveía económicamente en casa antes de que mi papá empezara a trabajar, por ejemplo. Entonces todo ese tipo de organización yo la tenía muy claro también de niño, pero no me infería a mí esa cosa de que yo también voy a tener una disciplina, porque la verdad que no la tenía. Y sin embargo, años después, a partir de 1998, cuando Crónicas Marcianas me hace convertirme
convertirme en esto que se llama un fenómeno mediático en España, que no era mi país de origen, que era otro país donde de repente yo era completamente libre porque no tenía antecedentes. Yo estaba allí apareciéndole a la gente por primera vez en su vida y esa libertad yo creo que fue formidable, ¿comprendes? Porque yo no tenía que dar explicaciones de nada y podía hacer, la explicación era lo que estaba haciendo en el programa. Eso es verdad que eso ha sido un gran privilegio. ¿Buscaste estar en Crónicas Marcianas o Lo pensé. Yo, el programa empezó un año antes que yo apareciera en él y yo lo veía en mi casa y decía sentado en el sofá, un sofá que me compré con unos guiones que escribí en ese año 97, me compré un sofá para poder y me alquilé esa casa en Torre España. Y entonces de repente veía el programa y decía, yo voy a estar ahí. Pero es que es algo increíble. Yo miré a mí mismo y dije, yo voy a estar en ese programa. Y al año estaba bajando la escalera de ese programa. Y entonces, bueno, y todo cambió. Pero me di cuenta que en efecto, ese concepto de lo que tú llamas fama y lo que mucha gente también entiende como fama, viene dentro de ese concepto viene también una disciplina muy grande. Tienes que estar un poco siempre pendiente de que eso que quieres agradar y eso que quieres transmitir es permanente. Es 24 horas sobre 7. Y esas 24 horas sobre 7 pueden ponerse un poco agobiantes, pero tú nunca debes ceder a ese agobio. Momentos duros en tu vida, Boris, porque la gente siempre te asocia quizás, bueno, con el placer, con los momentos, digamos... bueno, con la frivolidad. Exactamente, a mí no me molesta nada. Sí. Para mí la frivolidad ha sido una decisión y ha sido también, siempre lo digo, es una lupa. Es mi manera de ver. ¿No es un mundo muy vacío? No, para nada. Yo creo que es un mundo lleno de intereses y de curiosidades y sobre todo de aristas. Es un mundo que no es para nada plano ni es horizontal. Es como una especie de colina, es como el Ávila. Sí, yo creo que es una imagen perfecta. El Ávila, que es tan importante para nosotros, que es tan presente, incluso los que dejamos de vivir en Caracas, lo llevamos con nosotros dentro y es como una especie como de serigrafía que está grabada dentro de ti. ¿Entiendes? Cierras los ojos y está ahí. En cualquier lugar donde te vayas a vivir a Islandia o a Madrid, ahí está el Ávila. Y sin embargo, yo lo veo como etéreo, lo veo que flota y que tiene huecos, que tiene bosques, que tiene cuevas, pero que también tiene de repente pues unas flores que aparecen de repente a tu camino y te sorprenden. Para mí eso es la frivolidad, exactamente, que es exactamente algo que en lo que tú penetras, pero que también de repente va cambiando incluso de dimensión. Tú eres escritor, eres frívolo. Sí, pero yo creo que sobre todo soy escritor. Escritor. Sí, no es por nada, pero ahora que te interrumpo, pero cuando de repente muchas veces me presentan, entonces me ponen como muchos cargos. El último que puse aquí, escritor. Sí, pero es que yo creo que es el que encierra todo, porque escribir es todo, ¿entiendes? Una definición o una idea como esta que acabo de intentar plantearte a ti y a tus oyentes, de que el Ávila es la frivolidad y la frivolidad es el Ávila, por ejemplo. Yo creo que es una idea que solamente como escritor puedes intentar al menos aprender o intentar un poco describir, ¿no? Entonces yo creo que cuando trabajas en televisión también trabajas con una idea y cuando te vuelves un comunicador trabajas con una idea que quieres expresar y la quieres expresar bien. Para eso tienes también que escribirla de alguna manera, aunque la digas, aunque la actúes, aunque la reproduzcas, ¿no? O aunque repitas un texto de otra persona, estás escribiendo. Ahora, cuando te preguntaba esto de la frivolidad y que eres escritor y que estás constantemente en observación, ¿tú crees que tú puedes ser un buen amigo? ¿Alguien en que confiar? Sí, soy una persona bastante en que confiar, soy mucho más discreto de lo que mi imagen otorga, pero no soy una persona fácil como amigo porque soy muy egoísta, muy egocéntrico, muy materialista, pero también tengo muy claro que la amistad es un músculo, ¿entiendes? Y también a veces es un gran riesgo y sobre todo es una aventura. ¿Te sientes rodeado de amigos o a ti te pasa lo que le pasa mucho la soledad del éxito? Yo espero nunca tener que vivir la soledad del éxito. Me siento muy rodeado de amigos, me siento muy rodeado de personas que admiro y quiero mucho, con las que a veces de repente vivo enfrentamientos que no han sido agradables en ningún momento, pero eso yo creo que es lo que describió Karl Lagerfeld, no es por nada, sobre su relación con la princesa Carolina de Mónaco. Él dijo, la amistad, toda amistad es un péndulo. Y el péndulo a veces está muy arriba, otras veces baja mediano y vuelve otra vez a subir. Vamos a hacer una pausa, Boris, pero quiero hablar de esta huella que te ha marcado. ¿Qué crees que hay un Boris antes y después de ella? ¿Algún momento duro que realmente te haya hecho que cambiaras un poco la forma, la perspectiva en la que ves y veías la vida? Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa, ya volvemos. Son más de 100 sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.
Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. Un momento que te haya marcado definitivamente, que sientas que tiene, Boris está vacío, incompleto, sin esa persona o ese momento. Bueno, no sé, evidentemente son muchos. Haber conocido a Rubén e iniciar la relación que mantenemos 32 años después, es yo creo que un momento importante. Marcharme de Caracas en el 94, porque antes me había ido en el 92, pero volví un poco para ver qué podía hacer, qué decisiones tomar. Y de repente mis padres se fueron a la Feria del Libro de Guadalajara y yo aproveché que no estaban y entonces mientras estaban fuera, pues bajé yo también a Maiquetía y ya me fui definitivamente. Fue la vez que no volví. Y la verdad que sí, eso fue muy doloroso para mi mamá, pero pienso a veces que fue doloroso para mí. Durante años, no te quiero contar lo que era subirme a un avión para volver acá, lo que lloraba dentro del avión cuando me volvía a ir de nuevo. Fueron muy difícil, pero pienso que, bueno, evidentemente fue la decisión más importante de mi vida, porque fue la decisión que permitió realmente que, bueno, pues Boris Izaguirre, que está sentado acá, pudiera ser ese Boris Izaguirre. ¿Tenías la certeza cuando estabas en Maiquetía y viste ahí a tus padres que tú no ibas a regresar? Yo creo que por eso fue doloroso. Sí, lo sabía clarísimamente porque es una decisión que tienes que tomar. Porque muchas veces, bueno, luego después lo que ha sido la diáspora y todo eso de lo que se habla, que ha pasado a una generación entera de venezolanos, eso es muy distinto, pero cuando lo hice yo hace 30 años o 32 años, en el fondo realmente era una decisión que te marcaba a ti un poco como con hierro y con muchísimo dolor, ¿entiendes? Porque de repente decías, no sé exactamente de quién es el fracaso, si el fracaso es mío de no haberme podido desarrollar aquí donde nací, o si el fracaso es de haber nacido en el lugar donde realmente no me correspondía nacer. ¿Y encontraste la respuesta? Sí, la respuesta soy yo, totalmente, como le dice Jesucristo a Poncio Pilato, la verdad soy yo, pero es así. ¿Tu madre le costó muchísimo, me dices? Bueno, para ella fue un poco como, en cierta manera, un poco como que, bueno, todo lo que ella había construido conmigo y todo. Y que te imaginaba en casa. Bueno, y que sobre todo también pensaba que yo creo que es algo que íbamos a seguir compartiendo juntos, pues evidentemente no lo íbamos a compartir juntos porque había un océano de por medio. Entonces desarrollamos un tipo de comunicación que fue increíble durante 26 años, que fue el teléfono, y que yo creo que también es otro tipo de relación, ¿entiendes? También. Tuviste mucho tiempo en la relación, que es duro, ¿no? Por teléfono, estamos hablando de otra tecnología, ¿no? Sí, es decir, sí. comunicarse con una madre todos los días por saber cómo está o cómo está su hijo a través de teléfono, no es una relación sencilla. Bueno, pero teníamos un lenguaje para hacerlo, y entonces es verdad cuando de repente empezaron a aparecer las ranitas de Caracas, que es ese sonido que muchas personas que no vivimos en Caracas todo el tiempo asociamos a Caracas, y que Rubén dice que en realidad estas ranitas están un poquito histéricas, la verdad, porque es increíble el ruido que genera. Pero nosotros, oye, para mí es parte de mi sonido natural. No me molesta, no me abruma. Yo me acuerdo muchísimo cuando yo llamaba por teléfono y estaban sonando, yo me acuerdo de decirle a mi mamá, ay, que por favor acerca el audífono al jardín para escucharla, porque la verdad era un poco, otra vez eso que estábamos hablando, era de nuevo sentir que ese Ávila al que perteneces estaba ahí un poco como también diciéndote, no te olvides de que tú realmente eres de aquí. Con relación a Rubén, ¿no? Que también, bueno, hay un antes y un después, debe ser una de las huellas en tu vida, estoy segura que sí ha sido. Y es una de mis huellas intelectuales también, porque Rubén yo creo que me ha abierto muchísimo hacia mi interior, hacia mí mismo, ¿entiendes? Y a reconocer también la formidable educación que yo he recibido en mi casa, que es única y privilegiada, porque mi casa estaba rodeada no solamente de personas muy importantes, muy creativas y muy del mundo intelectual al que pertenecen mis padres, pero también de sus libros, de sus intereses, de todo lo que a mí me llamaba la atención, y todo eso ha sido una formación indiscutible y extraordinaria en mi caso, ¿entiendes? Ahora, ¿cómo has logrado la estabilidad en esa relación por tanto tiempo? Bueno, portándome muy mal, es verdad, siendo muy infiel en todos los sentidos, o sea, no necesariamente yo he sido una persona
leal, porque yo creo que uno no puede frenarse de esa manera, tiene de cierta manera que mantener cierta cosa poco civilizada, un cierto salvajismo, ¿entiendes? Porque somos animales, ¿entiendes? Entonces yo creo que eso hay que saber un poco también matizarlo e ir incorporándolo a la relación, y de repente se abre un momento de plena confianza y de muchísima verdad. Es decir, y ha esa sido es nuestra infiel. relación. He sido infiel, pero todo el mundo se queda un poco así como, qué horror, como lo dice, pero es que yo creo que es mucho mejor reconocerlo que intentar que evitarlo, ¿entiendes? Porque evitarlo es mentira. Evitarlo lo puedes hacer si te vuelves monje, si te vuelves monja, si te encierras en un convento, si te encierras en una religión, si te pones de repente como una jaula y te decides meter allí, pero yo creo que uno tiene que experimentar siempre. ¿Y cómo te has sentido cuando después que cometes la infidelidad frente a él, ¿no? Metido en un lío enorme, sí, prefiero no volver a repetirlo. Es decir, aprendiste la lección. Sí, pero es la mejor manera de aprenderla, sí, pero la verdad que no creo que sea como buen momento, porque una cosa que sí me parece interesante de este viaje, que se lo agradezco muchísimo a Ela Fontanals Cisneros para presentar su novela. Estuvimos juntos compartiendo esto. Estuvimos juntos compartiendo en un lugar tan importante para mí como es Villa Planchar, que me permitió escribir una novela que se llama Villa Diamante, que fue finalista del Premio Planeta en el 2007, y que es una novela que me permitió a mí ya luego escribir exactamente todo lo que me daba la gana de escribir, todo lo que quería escribir. Pero aparte de ese agradecimiento, también me he dado cuenta, caminando ayer con Rubén por esta zona, que vinimos ayer a comernos un cachito más abajo acá, y entonces de repente Rubén dijo una cosa, dijo, bueno, la verdad que estamos normalizando nuestra relación con Caracas. Y me pareció una frase muy sincera, sobre todo que lo diga él, que él no nació aquí, la primera vez que vino acá fue en el año 2000. Pero yo sí que es verdad que he sufrido mucho por mi relación con Caracas. Muchas veces ha sido inquietante y a veces demasiado atormentada, sin ninguna necesidad. Yo creo que eso sí que ha sido una auténtica tontería. Pero es verdad que ese tipo de cosas tienes que esperar a que pase el tiempo para que por fin todo se ponga en su sitio. Fíjate que usted habla de... Y esto es lo que más me importa comentar acá, es que me siento normalizado con Caracas. O sea, y yo creo que también, probablemente Caracas también está viviendo una propia normalidad con ella misma. Yo tengo la sensación, que lo comentó Ela en la presentación en Villa Planchar, que es verdad que Caracas es uno de esos lugares del mundo que ofrece muchísimas cosas, pero la gente a las que se lo da no se lo reconoce. O sea, los caraqueños no tenemos verdaderamente un sentido de amor, de afecto hacia nuestra ciudad. Y muchas veces es verdad, porque muchas veces nuestros presidentes y nuestros gobernantes en la historia de este país no han sido de Caracas, siempre son de otro lugar. Entonces no tienen como esa especie de afecto natural, no está en su ADN. Y yo creo que nosotros tenemos que procurar de encontrar ese afecto. Ahorita que hablaste de Villa Diamante, fíjate que esta vez que tú dices, bueno, yo me fui a Maiquetía, tuve que, sabía que no iba a regresar, sin embargo tú te has ido, pero has escrito sobre Caracas, es decir, siempre. Entiendo la relación confusa que has tenido, porque querías irte, pero a la vez, no es que querías regresar, pero aquí estás tú, pues. Sí, ¿no? claro, es bueno la dualidad con la que aprendes a vivir, ¿entiendes? Tienes que saber que eres de aquí, pero no vives aquí. Pero cuando estás acá, pues estás realmente muy recuperando muchas cosas tuyas que también me han formado. Pienso muchísimo en estos días que la verdad que muchas veces la gente me dice, no, que ya no hablas como venezolano, y es mentira. Yo jamás he perdido mi acento. Es verdad que yo digo acento, pero no lo he perdido. Yo hablo, y muchas de las maneras cuando me imitan en los programas de televisión de humor y todo eso, lo primero que se aferran es a mi pluma y a mi acento. Son dos características muy fáciles de convertir un poco en personaje, ¿no? Pero eso para mí es importante, porque yo creo que cuando yo me escucho, que no lo hago siempre, porque a mí no me gustaba antes mi voz, ahora me gusta un poco más, pero antes me rechocaba mucho, porque me parecía demasiado chillona, pero ahora me doy cuenta que esa mezcla así de gay y caraqueño es genial, ¿entiendes? Es fantástico. Bueno, eres tú. Sí, soy único, yo, efectivamente. Único y diferente, ¿no? Y diferente y disfrutando de esa diferencia. ¿Te costó abrirte camino en España? A ver, no hablo de Crónicas Marcianas, es decir, hablo de la sociedad, no. Del hecho de ser venezolano, latinoamericano. ¿Tú sientes que el español
puede ser distante con el sudamericano. Hombre, lo que le molesta un poco del sudamericano es que tienda al cursi y también a esta cosa de repente sentirse como inferior, que es un problema que ellos también tienen muy marcado. Los españoles, con respecto al mundo, son enormes, descubrieron un nuevo mundo, eso es algo increíble. En un momento determinado estos señores de repente ampliaron las fronteras del planeta, ¿entiendes? Y eso es muy importante, y eso a veces a ellos les cuesta muchísimo reconocérselo, les cuesta enorme, tienen 534 años sin poder entender realmente de lo que fueron capaces de hacer. Pero yo creo que, y eso les molesta mucho, que nosotros parecemos también repetirlo, pero yo creo todo lo contrario. Yo pienso que, yo me acuerdo perfectamente una Navidad en casa de Miguel Bosé, que Miguel me invitó a pasar la Navidad en su casa en ese año 92, y de repente me acuerdo de unos amigos que estaban allí que de repente decían, ay, Miguel, que no se calle, es que nos encanta cómo habla, ¿entiendes? Y a ellos eso les fascina, porque tú imagínate que tú de repente estás en otro lugar del mundo, en una situación completamente distinta, y te pones a hablar con alguien que habla tu mismo idioma. Eso yo creo que tiene que ser una cosa bastante flipante, como dicen los madrileños, ¿entiendes? Y también es cierto que Madrid es tradicionalmente uno de los lugares más hospitalarios del mundo. Es decir, que sí te has sentido siempre, no te Sí. no te ha sido difícil abrirte camino, al menos en la época en la que te fuiste, que es distinta también. Sí, pero me acuerdo mucho de Lucía, la mamá de Miguel, Lucía Bosé, que así fue una mujer importantísima en mi vida y una gran amiga, que Lucía un día cuando yo de repente le dije, es que a mí lo que me da miedo es que de repente me tenga que regresar. Y me dijo, bueno, pero de verdad, quítate de la cabeza esa idea, no vas a regresar, uno ya no regresa, me dice. Entonces, esa determinación me pareció importantísima. Bueno, de hecho, las huellas pasadas me pusiste, una vez que viniste aquí para esta sección, que el guión de Bosé, para ti también fue un momento, una huella importante para ti. Sí, no, Sí. muy importante escribir no solamente el episodio de la serie, sino luego hacer la docuserie, que ha sido un gran éxito en Movistar, en España. Y yo creo que en todas partes donde se pueda ver esa plataforma. Y la idea que partió de Macarena Rey, que es una productora y muy amiga de Miguel, fue que realmente Miguel tuviera una oportunidad de poder explicarse en un momento en el que Miguel había entrado un poco como una especie de momento muy polémico por su actitud hacia las vacunas durante el COVID, y todo eso fueron declaraciones que fueron para nosotros, sus amigos, fueron muy inquietantes y también muy difíciles de conversar con él, porque yo sinceramente tengo un respeto tan enorme por él y por lo que ha significado en mi vida y por los caminos que me ha abierto como amigo y como persona, y también como referente, que lo es, todas esas cosas de Miguel, que para mí era muy difícil de repente sentarme como a regañar a Miguel, ¿sabes? Pero de repente Macarena tuvo esta idea, bueno, hagamos la serie y hagamos la docuserie para un poco explicar que todo eso que en la serie puedes pensar que es ficción, en realidad es verdad, es la historia de un hombre que tiene un talento increíble y que de repente decide verter todo ese talento en la música, en la industria del pop latino, y transformar el pop latino en algo importante y único y hegemónico. Eso es lo que ha hecho Miguel Bosé. Y para mí fue importante. Y entonces, bueno, escribí el guión y también los cuestionarios para las entrevistas, y luego las hice. O sea, que realmente yo tenía que tener a Miguel en ese momento tan especial para él en su vida, tan vulnerable, tenerlo ahí presente y hacer juntos las entrevistas. Boris, tú vives algo que viven muchos venezolanos. Estás allá, ya tienes tu vida allá, pero tienes a tu padre aquí, a Rodolfo. ¿Cómo manejas esa relación? Bueno, sí, es constante, porque muchas veces de repente en el Cerrito el miércoles la gente me decía, bueno, te regresaste, vas a vivir aquí. Pero no, yo veo muy difícil que yo pueda volver a vivir acá, porque no creo que pueda tener el mismo nivel de trabajo. Tendría que tocar muchas puertas para volver de nuevo a estar en el sitio en el que ya estoy, en Madrid, en España. ¿Comprendes? Entonces, eso es importantísimo, de tener muy claro. Luego tampoco creo que podría cambiar a Rubén y trasladarlo acá. Me parecería que lo que hacemos como una visita, de repente convertirlo en una vida acá no sea igual. Y tampoco me parece que yo podría ahora convertirme en una especie como de fastidio para mi papá y para la vida que tiene conseguida en su casa, que es muy especial y es muy suya. Mi papá, todo el mundo lo admira muchísimo porque hizo un poco muy célebre esa frase de que cuando mi hermana y yo intentamos trasladarlo, y yo conseguí tener para él y para mi mamá una especie de residencia legalmente, o sea, de tener documentos como residentes en España, de repente mi papá me dijo, no, es que yo no me puedo quedar porque yo no puedo dejar mis helechos. Entonces esta frase se convirtió en una gran verdad de mi papá. Para mi papá eso es una resistencia. Sí. Es como él dice, esta es mi resistencia. Yo estoy cuidando mis helechos, yo estoy con mis helechos. Entonces claro, yo no me puedo convertir ahora en un helecho más, porque no lo soy. Y también no puedo estar apartándolo a él de eso. Claro, pero también me imagino que vives como todo hijo esa
inquietante angustia, ¿no? De, oye, ¿estará bien? No estoy allá, ¿cómo puedo ocuparme de él? Es decir, bueno, mi hermano... Ese es el Boris, no Boris de la pantalla, el Boris Sí, ser sí, humano, hijo. sí. Pero bueno, por ejemplo, en esta visita, que la verdad que yo siempre vengo acompañado de como una agenda importante, de querer ver a muchos amigos, hacer muchas cosas, acompañarte en este tipo de entrevistas, y de repente aparecen programas también que hago y todo, y se vuelve todo un poco como un lío de trabajo. Y eso que hacía mi hermana, que me invitaba a mí bajando con un teléfono cuando no había móviles, Valentina cogía el teléfono inalámbrico, que sí que había en ese momento, y se ponía un bolso y unas gafas de sol y bajaba la escalera hablando por teléfono, y ese era yo. Entonces, bueno, cuando todo esto pasó, yo realmente me doy cuenta que esta vez estoy dispuesto a estar con mi papá mucho tiempo, y sin ningún tipo de otro plan que no sea el estar juntos. Oye, ahora que hablas de la bajada de escalera, memorable, momento que todo el mundo recuerda fue la bajada impecable de las escaleras en el Miss Venezuela. Cuéntame, Hombre, cuéntame, tú practicaste esto es natural. No, es natural y también de observación, porque claro, yo he visto esa bajada de escalera en Carmen Victoria, en Bárbara Palacios, en la propia Maite, la he visto y la he chupado como millones de espectadores venezolanos, ¿entiendes? Pero también yo creo que uno se identifica con eso, en mi generación, en Miss Venezuela, era algo muchísimo más que aspiracional, era el Oscar, ¿entiendes? Y, era como y luego una vez que estás ahí dentro haciéndolo, es el programa de televisión más elaborado y más producido, pero cuando me tocó a mí en el 2009, yo me acuerdo perfecto que yo bajé del avión, porque en esa época trabajaba de esta manera, cogía el avión y llegaba como una hora antes del ensayo, y llegué en efecto al Poliedro una hora antes del ensayo, y me di cuenta que la organización en el Poliedro era que Joaquín Riviera tenía una mesa, que era la mesa verdadera de control y de trabajo, y la de Osmel, de repente aparecían unas bandejas con unas tortas increíbles y unas señoras que traían como unas vajillas y orquídeas y todo, y era un poco como más social, ¿entiendes? Y Joaquín siempre decía, sí, ahí están las ricas millonarias mandándole las tortas a Osmel, que eso siempre me pareció una frase que a veces la he recordado, pero que fue tal cual así. Y entonces me acuerdo que yo de repente estaba allí y Joaquín me dijo, bueno, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí o te vas a ir a la mesa de Osmel? Y yo le dije, bueno, no, yo prefiero quedarme aquí, Joaquín, si no te molesta. Y entonces me dijo, no, pero lo que puedes hacer es ponte a practicar en las gradas del Poliedro la bajada de escaleras, que eso fue una de las direcciones en mi vida más brillantes y más inteligentes que he escuchado. ¿Entiendes? Entonces yo de repente miré para atrás y vi el Poliedro convertido en una escalera enorme. Y es verdad que también pensé, bueno, en el fondo muchas personas que viven en los barrios marginales de Caracas tienen que subir y bajar escalinatas continuamente para ir al trabajo y para volver a sus casas. Y de repente pensé, bueno, en el fondo todo esto va a ser realmente mi verdadero homenaje a mi ciudad, ¿entiendes? Y a lo que significan las cosas que yo veo vinculadas a mi ciudad. Y va a ser esa bajada de escalera. Y bajaste estupendo. Claro, que cambió mi vida. Te emocionas me emociono mucho porque la verdad que cuando lo pienso, cuando lo intelectualizo, que ahora lo hago mucho esto porque voy a terapia, cuando lo intelectualizo me doy cuenta que realmente eso fue mi labor intelectual. O sea, una cosa que yo admiro mucho, que a mucha gente le cuesta entender que puede ser admirable, como por ejemplo un programa de televisión. La gente tiende siempre a denostar mucho de la televisión, y yo amo la televisión y adoro la televisión como vínculo intelectual, ¿entiendes? Como creación. Más porque relega mucho el tema de televisión a lo frívolo, y no siempre es así. Y también, volvemos al mismo tema. Lo frívolo es una manera de ver el mundo, bueno, claro. ¿Entiendes? Es una manera distinta de ver el mundo y muy inteligente. Me emociona verte emocionado y conmovido porque... Bueno, pensar que de repente fue un momento frívolo, pues no fue así para ti. Y que es un momento, que va a ser un instante. Es verdad que ahora existe YouTube y hay mucho más memoria audiovisual que antes, entonces lo puedes volver a ver. Luego cuando lo repetimos en Maracaibo, Joaquín dobló el número de escalones y las mises ensayando se caían como si fueran chuzos de hielo, porque se caían enteras así. Entonces Kiara se me quedó mirando y me dijo, esto es culpa tuya. Entonces yo le dije, bueno, pero ahora vas a ver que cuando yo ensaye vos vas a quedar todas con la boca sorprendida. Y entonces Kiara me dijo, es que eres música, me decía, porque yo, es verdad, dije, bueno, esto tengo que hacerlo para que realmente estas niñas también piensen, bueno, mira, es verdad, lo puedo intentar hacer como él. Entonces me dejé llevar totalmente. Me dije, bueno, si me caigo como ellas y me tropiezo, me hago un esguince, lo que sea, pero yo voy a bajar esta escalera toda completa. Yo creo que ninguna mija ha bajado las escaleras como tú. Sí, bueno, Reyes. Sí, porque tienes que dejar de pensar que eres Miss, tienes que pensar que eres un escritor haciendo de Miss. Quizás eso ayude. Muchísimo. Totalmente. Es que en la vida siempre tienes que pensar que los superhéroes tienen doble personalidad, ¿sabes? Boris, y eso es muy importante. Tu momento más oscuro y del que te ha costado más salir.
Bueno, yo creo que en cualquier caso siempre el presente, ¿no? Porque yo creo que uno en el presente no sabes en las cosas a las que te arriesgas y en las que te metes, pero la verdad que yo creo muchísimo en la supervivencia y creo muchísimo en la resiliencia. Creo que son cosas características del hombre, del hombre de dos piernas y dos brazos, distinto del animal, ¿no? Porque el animal que tiene 4 piernas pues tiene otras cosas de las que preocuparse, pero nosotros tenemos esa capacidad de unir lo animal con lo que la civilización nos ha ido instruyendo, y parte de esa instrucción es la supervivencia. Pero uno, cuando hablas de supervivencia, uno en tu ambiente, y me queda ya poco tiempo, uno está expuesto a muchos, como dices, excesos, tentaciones, pero para poder mantenerse hay que tener disciplina. Mucha, e incluso también para los excesos tienes que tener disciplina y muchísimo orden, y descubrir que lo malo tiene que ser buenísimo para que realmente no sea tan malo. ¿En tu vida has tenido más excesos? Sí, muchos. Yo soy muy excesivo, pero estoy intentando dejar de serlo. También he tenido un aviso importante de salud. Tuve un accidente cardiovascular muy importante que me ha dejado una cicatriz en la carótida. Se obstruyó en un 70% y desarrolló un coágulo oscilante que o bien subía al cerebro o bajaba al corazón. O sea, la perspectiva realmente no fue nada simpática. Y sin embargo, la enfrentamos. Yo a veces siempre cuando tengo que hablar de esto, insisto mucho en la prevención, porque es verdad que el cuerpo te anuncia que realmente las cosas no están bien, pero no siempre lo escuchas, no siempre lo ves, y sobre todo antepones tu agenda a lo que el cuerpo te está diciendo. Tienes que parar inmediatamente. Yo no lo hice, tardé bastante hasta que por fin me llevaron a hacer una prueba, y en la prueba me ingresaron, ¿entiendes? Y me pegaron, me enchufaron a un monitor en una UCI. Entonces yo de repente me encontré ahí y de repente vi que Rubén estaba francamente muy nervioso, pero entonces pensé, bueno, yo he hecho muchos programas de televisión que a veces no han funcionado, y que yo estaba al frente de esos programas, y que al día siguiente te tenías que enfrentar a tu equipo y un poco decirles, bueno, mira, o sea, no ha salido bien, pero vamos a intentar hacer el siguiente programa. Entonces eso fue lo primero que pensé. Dije, bueno, esta situación es exactamente igual. Esto no ha funcionado bien, pero yo estoy aquí ahora. Mi responsabilidad es que aquí todo el mundo esté en muy buena onda y muy para adelante, ¿entiendes? Y muy bien, que vamos a echarle pichón y lo vamos a superar. Bueno, la vida tiene cosas buenas, también tiene ciertos fracasos, ¿no? Hay que saberlo enfrentar, ¿no? Sí, son importantísimos. Yo creo que los fracasos son realmente, aunque vuelvas a equivocarte y vuelvas a hacerlo exactamente igual, los fracasos son la única cosa que de verdad te enseña algo en la vida. Boris, ¿qué es lo que más disfrutas hacer en Caracas? Y con eso me despido. Bueno, ver a mis amigos. Ayer hicimos una reunión divertidísima, y mis amigos están todos en un estado de salud impecable, con unos físicos estupendos. ¿Como tú? Gracias, sí, superando ya los 60 años y metiéndose en unos líos nuevos de 60 años de que quieren seguir gustando, ¿entiendes? Y eso me pareció fenomenal. La conversación fue divina ayer. Faltó solo un amigo, un gran amigo tuyo, Fran Belfrán. Bueno, es la primera vez que vengo a Caracas sin Fran. Sí. Pero creo que voy a volver para su exposición retrospectiva el 27 de julio. Sí, fue la última. Él dio una última entrevista aquí. Y la vi yo aquí, la vi. Bueno, yo pienso que mi amistad con Fran, que puedes creer que mi terapeuta se lo estuve explicando, que me dijo, es la primera vez que hablas de él en las sesiones. Porque le dije, es que voy a ir a Caracas por primera vez sin Fran. Y entonces de repente, y ella me preguntó, ¿fuisteis amantes? Que me pareció tan sorprendente, porque la verdad que de repente tu psicóloga te haga esa pregunta, porque muchas personas siempre piensan que los homosexuales todo el tiempo estamos acostándonos entre nosotros. No es así. Es verdad que tenemos una capacidad también, podemos ser amigos y podemos ser hombres al mismo tiempo. Que probablemente a muchos hombres heterosexuales eso les cueste muchísimo con las mujeres, porque creo que muchas veces los hombres no saben ser amigos de las mujeres, pero nosotros hemos sido muy amigos, Fran y yo. Y yo creo que esa amistad, pienso muy, muy atrás en mi cabeza, yo creo que es el germen de una obra de teatro muy importante que yo debería escribir. Fíjate que la diferencia entre Fran y tú, en la entrevista que le hice, Fran siempre se quiso quedar aquí. Sí, eso es la gran verdad. Y eso yo creo que es el gran tema de esta obra de teatro que yo quiero escribir. Son dos decisiones completamente distintas. Yo me acuerdo estando en Miami un día con Fran, sentados en la casa de su amigo en Miami, donde se estaba quedando, que yo le dije, Fran, aprovecha y quédate. O sea, no regreses, no hagas la maleta de vuelta, quédate. Es que este tipo de cosas hay que hacerlas así. Y de repente él me dijo, no, Boris, yo no lo puedo hacer. Sí, porque él se sentía realmente muy vinculado, y como que si se iba a desmoronar el Ávila si él se marchaba. Bueno, estaba cuidando también los helechos. También, es verdad, estaba cuidando los helechos y estaba cuidando esa imagen que él nos ha ofrecido de esta ciudad y de la belleza de esta ciudad y de ser venezolano. Cuando te vi, que presentamos juntos el libro de Ela, ya tengo que despedirme, yo pensé en eso, dije, oye, qué duro es visitar un lugar donde ya un amigo no está, es doloroso. Bueno, pero tienes que entender que las únicas cosas claras en la vida es la muerte. Sí. ¿Entiendes? Entonces también tienes que entender las ausencias.
Yo creo que uno es verdad que las ausencias de repente las molestas mucho, pero yo me di cuenta cuando se murió mi mamá que yo me subí al avión para venir desde Orlando aquí para estar a su entierro, y me acuerdo perfecto que de repente vi que el cielo se apartaba de mí, se alejaba y se iba muy para allá. Entonces pensé, bueno, eso es mi mamá, eso es lo que significa esta historia. Esta persona se va a una dimensión que no está aquí, que no, la frontera no está aquí. Te agradezco mucho esta linda conversación. Me ha emocionado, de verdad. Sí. Que, bueno, unas pequeñas lágrimas para empezar el día. Bueno, pasa aquí, yo tengo esa fama, no sé por qué. Bueno, es un poco terapia. Llorar siempre es una buena terapia, Así igual es, que reírse. Así es, Boris. Ha sido un placer tenerte aquí, de verdad que también. sí. Muchas gracias. 7:59, hacemos una pausa, ya volvemos.